Hola chicos, muy buenos días. Espero que sean puntuales y que se conecten al horario que les corresponde. Sabemos que los tiempos que tenemos que estar en el aire no es mucho, no abarca los 50 minutos, de manera que sí les pido que se levanten temprano, que se despejen la mente temprano, que se laven la cara, que se bañen, que estén dispuestos a tomar sus clases. Esto nos va a ayudar mucho como maestros, ya que si se levantan tarde, pues hay algunos que se van conectando ya cuando la transmisión está por terminar. Eh, es importante que estén en el horario porque de ello depende que se les tome la asistencia. Acuérdense que es un 40% de asistencia, el porcentaje de su evaluación. Entonces, quiero comentarle a María Fernanda Álvarez y a Ed que me envíen sus tareas. No quiero estarles comentando en cada clase que no han enviado tareas. Las tareas que envían a la plataforma, quienes ya las están enviando a la plataforma de otros grupos, yo se las estoy calificando y ahí mismo aparece su calificación, de manera que ustedes pueden descargar su tarea, hacerla y volverla a subir, y ahí mismo se las califico y ustedes podrán ver su calificación. También quiero recordarles que la tarea, en cuanto se termina la transmisión, yo subo la tarea al aula virtual y ustedes la podrán descargar desde terminando la clase hasta tienen para hacerla y volverla a subir hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí? Tienen todo un día, eh, como día y medio más o menos, para hacer su tarea. Cumplir con el requisito es algo muy sencillo. Ya saben que yo nunca les dejo mucha tarea. Es algo sencillo que tiene que ver con el desarrollo de la clase y que pues es importante que lo cumplan. ¿De acuerdo, chicos? A ver quiénes están. Ahorita vamos a ver. Marifer Radilla. Felicidades, Marifer. Siempre estás presente. Siempre estás bien con tus tareas. Me da mucho gusto, Ed. Espero tus tareas. Me da gusto que estés conectado para la clase. Yo espero que pronto se incorpore Gustavo y Fernanda Álvarez. Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta clase tiene que ver con el currículo que ya vimos en la clase anterior. Vimos lo que fue el concepto de currículo. Ahorita vamos a ver los fundamentos, ¿sí? en esta clase. Seguimos en la unidad 5, que es currículo y evaluación. Esta es la 9ª clase de pedagogía. Y ahora vamos a ver fundamentos del currículo. De los 5 contenidos que tiene este tema, ya vimos concepto de currículo en la clase pasada y hoy vamos a ver fundamentos del currículo. En la elaboración del currículo intervienen diversas fuentes de conocimiento como las siguientes. Fuentes sociológicas, todas estas 4 son fuentes de conocimiento. Sociológica, que se encarga del estudio de los grupos humanos. Epistemológica, que identifica los componentes de las diferentes ciencias y los contenidos que corresponden a cada uno. La epistemología se encarga del origen y significado de cada ciencia, de cada componente de la ciencia. En el aspecto pedagógico, pues
De esta fuente se estudian las teorías que pueden utilizarse para enseñar, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y del psicológico, pues esta fuente aporta cómo aprende el individuo, cognitivos, motrices y afectivos. Estamos hablando de conocimientos, de movimientos y de emociones o afectos. Esto es de la fuente de conocimiento psicológico, es lo que se va. De aquí, de estas fuentes de conocimiento, se desprende lo que son los fundamentos, y por eso tenemos fundamentos sociológicos. Estos fundamentos sociológicos son instrumentos de control social. Conocimientos que parten de la sociología son instrumentos de control social. En él vamos a encontrar la escuela y el currículo. ¿Qué se quiere lograr en la escuela? ¿Qué se quiere lograr en los estudiantes? Y si nosotros consideramos este instrumento, que es la escuela y el currículo, pues vamos a ver que la tarea, preparar al individuo, el marco normativo estipulado por una sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad requiere que los alumnos aprendan en la escuela? El currículo, incorporar, adecuar exigencia del alumno en una sociedad, de acuerdo a los empleos que se requieren, qué preparación deben tener los alumnos de determinada sociedad, qué exigencias tiene la sociedad para ellos. Eso va a estar establecido en el currículo. También como parte de una estructura social más amplia. Esto es el currículo, no solamente lo que es la escuela, sino lo que es el país. ¿Qué espera México de sus estudiantes? ¿Qué espera de la educación? ¿Qué preparación requiere nuestro país para figurar como país? Eso se establece en un currículo. Entre los instrumentos de control social también están que en el currículo tiende a responder a las necesidades de formación del medio social, cómo se relacionan en el medio en el que se desenvuelven, en la familia, en la comunidad, en la escuela. Y estos instrumentos también atribuyen adecuadamente el poder. El poder, podemos hablar de, si nosotros nos vamos al nivel más amplio, que es al nivel internacional, pues el poder del gobierno está en función de qué tanto sepan sus ciudadanos para poder figurar con otros países en cuanto al desarrollo económico, en cuanto a la política, en muchos aspectos. Va a depender de lo que esté en el currículum establecido para la formación de sus alumnos, para que puedan figurar en una sociedad, que puedan integrarse a un medio, que no permanezcan aislados. Y por supuesto da poder a un país como mentes que proporcionan conocimiento. A esto se refieren los fundamentos sociológicos del currículo. En estos fundamentos sociológicos también tenemos que, si ustedes observan las flechitas, el currículo es un asunto central del fenómeno social de la educación. No podemos separar currículo y educación. No podemos separar el currículo de lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este fenómeno social de la educación no la podemos separar de lo que es el currículo. También es un instrumento que mantiene un sistema cultural a una sociedad por medio del cual se transmite y evalúa su saber. En base al currículo o currículum también le pueden decir, vamos a evaluar qué tanto conocimiento tiene una sociedad, qué tan capacitados pueden resultar al
al tener su formación. Díganme si ya se conectó alguien más. Israel, ya te vi que estás. Solamente están ustedes, nos faltan otros dos. Bien, el currículo, les decía, no puede estar desglosado de la educación, y la educación va a estar programando, va a estar multiplicando, va a estar fomentando la cultura, la familia, los medios de comunicación, la economía, la política. Como aparatos socializadores también estará dando función a lo que es la religión. Entonces, a través de la educación se abarcan muchos aspectos, entre los que destaca obviamente la cultura, la familia, la economía. Y esta educación siempre va a depender del establecimiento de un currículo, de la conformación de este currículo, ¿sí? No podemos separar jamás el currículo de educación. Características de la sociedad. Cuando hablamos de que el currículo tiene que ver con la repercusión que hay en conocimiento en una sociedad, pues sabemos que la sociedad es dinámica, requiere ajustes y reestructuración del currículo. De acuerdo a las necesidades de una sociedad es que se tiene que modificar el currículum de un país. Por ejemplo, en las pruebas que se hacen a nivel internacional, siempre resultamos los mexicanos con conocimientos muy bajos en matemáticas y en español, debido a que no nos gusta leer, de que no le ponemos mucho empeño. Entonces, de ahí que en el establecimiento del currículum nacional se le da prioridad a las asignaturas de español y matemáticas, que son en las que debe de sobresalir, porque es un requerimiento de la sociedad. Y entonces estos cambios se fueron dando, después se incorporaron ciencias. ¿Por qué? Pues porque la sociedad requiere estar en un nivel superior en esos conocimientos para poder competir con otros países. El cambio está acompañado por la inestabilidad. Algunos cambios afectan las instituciones. Todo cambio representa una renuencia, algo que desestabiliza. Sin embargo, los cambios suelen ser para bien. Si se toman adecuadamente, pues podemos salir adelante de manera fácil, simplemente con los cambios que nos está llevando la contingencia por la pandemia. Pues muchos estamos renuentes a muchas cosas. Sin embargo, el cambio que se ha dado a las clases virtuales pues ha sido bueno, porque de que ustedes estén sin clases y sin conocimientos, poquito que aprendan cada día es bueno. Estas son las características de la sociedad. Es dinámica y tenemos renuencia al cambio en la mayoría de los casos. Entre los fundamentos epistemológicos, o el fundamento epistemológico, se basa en los conocimientos científicos que integran las áreas o materias curriculares. Les decía que la epistemología se encarga de estudiar el origen y los conocimientos de determinadas áreas de la ciencia. En este caso, se encarga de la metodología, de la estructura interna, de los conocimientos de las disciplinas científicas, todo aquello de cómo se va a enseñar, qué contiene, cuáles son los objetivos y cuáles son las disciplinas científicas. Aportan a la configuración y contenidos del currículo, que permite la separación de los conocimientos secundarios. Estas
de un currículum nacional se desglosa a planes y programas de estudio por asignatura, donde tiene que ver qué conocimientos se van a integrar a cada una de las áreas. Por ejemplo, de las materias que ustedes tienen, hay un plan nacional del cual desglosamos los contenidos que se tienen que ver en determinada asignatura. De esto se encarga el fundamento epistemológico. Y aquí lo tenemos ya desglosado en más partes. Estos fundamentos epistemológicos, vemos que el currículum o currículum se convierte, si ustedes observan, aquí dice currículo y acá dice currículum. En los dos casos es correcto. Se convierte en fuente de indagación por medio de planificación, desarrollo e implementación. Esto se refiere a los niveles nacional, estatal, institucional, nacional, pues el Plan de Estudios de México, a través de la Secretaría de Educación, qué es lo que pretende lograr, y en la implementación en las instituciones educativas. La investigación curricular, las actividades prácticas que van a conceptualizar, expresar, justificar, realizar programas educativos. Toda esta investigación curricular para poder elaborar actividades prácticas forman parte del fundamento epistemológico para elaborar un currículum. En base a la investigación se sabe qué programas deben existir y de esos programas qué actividades se van a llevar a cabo. Epistemológico se refiere a visión profunda cuando habla de paradigma y cuando habla de metodología. Un paradigma es algo establecido, es algo que consideramos que es bueno, que es verdadero, y la metodología, cómo se llega a tener esa visión profunda, cómo vamos a lograr, en este caso, la educación. Considerando lo epistemológico como exigencia sociocultural, tradición empírica, análisis y propósitos y objetivos. En esa exigencia sociocultural, como tradición empírica, hacemos un análisis de propósitos y objetivos. Para ello se lleva a cabo una selección, organización de contenido, una experiencias de aprendizaje y evaluación de alumnos y currículum. En lo epistemológico, como pueden ver, se seleccionan los contenidos. No todo lo que viene en un plan de estudios se aplica o se desarrolla en las clases. Se hace una selección y organización de contenidos. Las experiencias de aprendizaje se llevan a cabo en función de los objetivos, y la evaluación de alumnos y currículo en función del desarrollo de las clases. ¿Qué tanto de lo que marca el currículo van a aprender los alumnos? Para eso tenemos que evaluar. Si esa evaluación en los alumnos es negativa, entonces se tiene que ajustar el currículo, ¿sí? Esto, en este caso, nosotros como docentes lo podemos hacer a nivel institucional. Podemos ajustar y considerar los temas como institución. De acuerdo a los resultados lo podrá hacer el país a nivel nacional, pero nosotros como institución lo podemos hacer desde nuestra escuela. Estos son los fundamentos epistemológicos. Es una exigencia sociocultural. El fundamento pedagógico reconoce la fundamentación teórica existente como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente, que constituye la fuente del diseño curricular.
todo lo que los pedagogos o sociólogos, filósofos encargados de elaborar el currículum toman en cuenta las diversas fuentes para el diseño curricular, cómo conforman este documento tan importante en el que toda una nación con diversidad social puede aprender, cómo podemos aprender los que vivimos en zonas urbanas y del mismo plan y programas pueden aprender los que viven en situaciones en localidades marginadas con extrema pobreza. Ahí se van haciendo adecuaciones en cuanto al fundamento pedagógico de cómo enseñarles. El desarrollo curricular en el aula y la docencia real de los profesores proporcionan elementos como elaboración del currículo, fases de diseño, desarrollo del currículo, para transformar, corregir, analizar a partir de la práctica pedagógica. A nosotros ya nos llega un programa, pero en función de nuestros alumnos, de cómo realizamos la práctica del proceso enseñanza-aprendizaje, es como vamos a valorar si ese currículo está adecuado o se necesita transformar. En ese desarrollo del currículum va a ser a partir de la práctica pedagógica. No podemos decir que un currículo no funciona o no está bien establecido teóricamente, no cubre las expectativas de la educación si no lo ponemos en práctica. Estos fundamentos pedagógicos del currículum primeramente se va a lo que es la escuela. Y aquí vemos el enciclopedismo, el tecnocrático, la tecnología educativa, como fuentes utilizadas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de cosas, enciclopedismo, tecnocrático y tecnología educativa, pertenecen al currículo oculto. Esto es, ¿cómo les puedo decir? Esto va a depender de las condiciones de la sociedad donde se pueda aplicar. Habrá quienes tengamos una computadora, habrá quienes no tengan ni luz. Entonces, por eso es que se maneja como currículum oculto. Habrá quienes solamente utilicen libros. En el enciclopedismo habrá quienes solamente utilicen su libro de texto, pero también habrá quienes utilicen la tecnología. Entonces, dependiendo de la escuela, es lo que se va a utilizar y esto aparece como el currículo oculto. El currículo es polisemántico para producir aprendizajes deseados y la finalidad política. Tiene sus características. Dice que es polisemántico. Cuando habla de semántico es significado, se refiere a que tiene varios significados. Las características, trabajo en equipo, carácter participativo, carácter sistemático, carácter sobredeterminado. Nosotros como docentes vamos a utilizar estas características en el proceso enseñanza-aprendizaje. En el carácter interdisciplinario vemos los 4 núcleos que proporcionan los fundamentos: la epistemología, la sociología, la psicología y la pedagogía. Cómo se genera el conocimiento, entre quienes se distribuye el conocimiento, los grupos sociales, la psicología, cómo aprenden, cómo se desarrollan nuestros alumnos y propiamente cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza. Estos 4 núcleos son indispensables para el desarrollo del currículum. Luego vienen las agrupaciones, que son los contenidos de enseñanza, plan o guía, experiencia, sistema, disciplina,
Esto, en el caso de los contenidos, el plan y la experiencia, pues son dinámicos. Siempre vamos a estar utilizándolos, siempre vamos a estar planeando, llevando a cabo el proceso, y vamos a encontrar siempre experiencias distintas al desarrollarlas. Esto es el currículo pedagógico del fundamento pedagógico: escuela, comunidad, finalidad política, aprendizajes deseados, núcleos. Luego tenemos el fundamento psicológico. Se aporta información sobre factores y procesos que intervienen en el crecimiento personal del alumno. Aporta información sobre los factores y procesos que intervienen en el crecimiento personal del alumno, como desarrollo evolutivo. En el desarrollo evolutivo nosotros vamos a saber qué enseñar. No le enseñamos lo mismo al primero de primaria que a primero de secundaria que a primero de bachillerato. En base al desarrollo evolutivo es que el alumno se le dan conocimientos distintos. Esto va en función de las leyes que rigen el aprendizaje, los procesos cognitivos de los seres humanos. En los procesos cognitivos de los seres humanos se ofrece al currículo marcos acerca de oportunidades y modos de enseñanza, qué, cuándo y cómo aprender. Esto de la mano con el desarrollo evolutivo. ¿Qué aprende un niño de kinder? ¿Cuándo lo aprende? Pues aprende quizá a conocer las letras, aprende a socializar con sus compañeritos, aprende a estar lejos de la mamá. ¿Cuándo? Pues cuando tiene 5 años, 4 años, 6 años. ¿Cómo aprende? Pues en la mayoría de los casos con imágenes. El caso de secundaria, bachillerato, pues que aprende ya son conocimientos más elevados. ¿Cuándo? Pues cuando tiene 11 años, cuando tiene 14 años, 15 años. ¿Y cómo aprende? Pues ya se utiliza una metodología diferente con ellos. Ya investigan, ya socializan sus conocimientos. Entonces, aquí depende, el fundamento psicológico tiene que ver con el desarrollo. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver ya como un resumen de todo lo que ha sido la clase, que son los fundamentos pedagógicos del currículo. Si nosotros observamos en fundamentos, abarcamos todo. Cuando enseñamos no podemos dejar afuera los epistemológicos, los sociológicos, los psicológicos. Por eso dice pedagógicos del currículo, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje van a estar todos. Aquí son las corrientes del empirismo, idealismo, materialismo, basados en la ciencia, el conocimiento, las disciplinas, la teoría y práctica, investigación y métodos didácticos. Todo esto lo vamos a ver en los fundamentos epistemológicos. En los sociológicos vamos a tener conocimiento de la ideología, lo que es la escuela, lo que es la sociedad, la transformación, la conservación, los enfoques humanista, económico, interpersonal, macro sociológico, cómo nos relacionamos en nuestro entorno primario, que es la familia, la escuela, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, quizá con otros países. Estos aspectos sociológicos vamos a abarcar lo que es los conocimientos y la ideología, la escuela y la sociedad principalmente. En los psicológicos, las corrientes disciplina mental, conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, psicología genética. En la disciplina mental, pues abarcamos todos aquellos procesos de observación, de saber analizar, razonar. En el conductismo se maneja todo, cómo se orienta al alumno,
cómo se le guía para que pueda llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. En lo que es el psicoanálisis y la psicología genética, pues vemos a las capacidades de los alumnos de acuerdo a su desarrollo. En esto el hombre es el objeto de estudio. Contradicciones y conflictos, procesos de enseñanza-aprendizaje y relaciones entre sujetos. Todo esto se va a ver en los psicológicos, y en los pedagógicos estudia la educación en general, y la educación es una función social, un procedimiento interminable de maduración. La educación nunca vamos a terminar de aprender, siempre va a haber algo nuevo, siempre vamos a tener la necesidad de saber algo más. Por eso es que la educación es un proceso interminable, además de que es una función social. Como pueden ver, los fundamentos se interrelacionan. No podemos deshacernos de la ciencia, no podemos deshacernos de los grupos sociales, no podemos deshacernos del desarrollo de los sujetos, y no podemos deshacernos de lo que es la educación. ¿Sí? Propiamente los 4 fundamentos de conocimiento tienen que ver con nuestra función de enseñar y aprender. Pues creo que esto es todo. Ustedes van a tener este video de la clase disponible para que puedan hacer uso de él. Y la tarea: van a elaborar un cuadro sinóptico con los fundamentos del currículo. Son 4 los fundamentos. Aquí lo van a escribir ustedes y me van a decir en qué consiste cada uno. Con este esquema de cuadro sinóptico únicamente lo descargan desde el aula virtual, lo llenan y lo vuelven a subir. Por favor, necesito que cumplan en tiempo y forma con la tarea, ya que solamente va a estar disponible hasta el día de mañana, desde ahorita que termine la transmisión hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. De ahí en adelante ya la tarea no queda accesible para ninguno de ustedes. ¿De acuerdo? Espero que lo entiendan y que puedan de alguna manera pues avanzar en lo que corresponde. Gustavo, hay que levantarse más temprano. Hay que levantarse y despejarse más temprano. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Que tengan un bonito día. Échenle ganas a sus clases, hagan la tarea y cumplan con ella. Nos vemos hasta la próxima.